con la fuerza pública y su operación. Nos acompaña a esta hora el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN. Senador, buen día para usted y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Gracias, Gustavo. Un saludo muy cordial a todos y todas. La inquietud que tiene mucha gente, senador, es cómo van a operar las fuerzas militares si cualquier tipo de escaramuza con el ELN podría dar al traste con el cese al fuego, que es una parte importante de la política de gobierno del presidente. ¿Cómo van a hacer las fuerzas militares? Bueno, ayer el comandante de las fuerzas militares ha dado instrucciones precisas a las distintas unidades pues de las fuerzas y en torno a su comportamiento en este periodo que el acuerdo con relación a cese al fuego de carácter bilateral y nacional, pues ha previsto. Hay una fase de alistamiento que dura entre el pasado 9 de junio, momento en que se firmó el acuerdo, hasta el día 5 de julio. Y es una fase inicial en la cual se hacen preparativos necesarios para que todo esté listo para cuando se produzcan las órdenes de suspensión de las operaciones ofensivas de lado y lado. Esos preparativos tienen que ver con instaurar un mecanismo de monitoreo en el cual está la ONU y hay también presencia pues de miembros del Ejército Nacional y de la propia guerrilla del ELN y que tiene un canal de comunicación para evitar que se produzcan esos choques. Así que desde ya se comienzan a preparar ese tipo de condiciones para que sea eficaz el cese al fuego. Luego, el 6 de julio vendrán esas órdenes y se suspenderán esas acciones ofensivas y el día 3 de agosto, como lo estipula uno de los acuerdos, el tercer acuerdo que firmamos allá en La Habana, todo el mecanismo del cese al fuego y todos sus componentes entran ya a operar de manera plena y a partir de ese momento se cuentan 6 meses durante los cuales debe regir este cese al fuego que esperamos se renueve después de hacer las evaluaciones del caso. Senador, el ELN ha dado declaraciones en el sentido de que van a seguir llevando a cabo sus formas de financiación. Pues, ¿cómo se financia el ELN? Narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión, robo, terrorismo, asesinato, tortura. ¿Cómo vamos a hacer para combatirlos si son las formas que ellos dicen el gobierno les admite de financiación en este cese al fuego? Bueno, sobre ese particular algunos comentarios muy puntuales y claros. En ninguna parte de los acuerdos que se han suscrito, se ha negociado el hecho de que el Estado colombiano reprime esa clase de prácticas y que están estrictamente prohibidas no solamente por la legislación vigente, incluida la penal en Colombia, sino por el propio derecho internacional humanitario, que es el que rige este acuerdo. En segundo lugar, este es un cese de carácter gradual. Y poco a poco el tipo de conductas prohibidas dentro del cese pues irán aumentando y esperamos que se llegue pronto pues también a ese tipo de prácticas como las que se mencionan. Todos quisiéramos que se acabara de una vez toda forma de violencia entre el ELN y el Estado colombiano, pero eso obviamente no ocurre de una manera automática, así que hay que proceder gradualmente y fortalecer poco a poco el cese. Y lo tercero que diría es que también en el los protocolos 2 que se han firmado en La Habana, están previstas acciones concretas con relación al secuestro, en términos de que se deberá informar al mecanismo de monitoreo en caso de que se presente cualquier acción que tenga que ver con la población civil y en particular con la privación de libertad, para que pueda inmediatamente entrar a determinarse cuál será el camino para resolver esta situación lo antes posible.
Ahora, senador, no sé si eso quedó estipulado de una manera críptica, pero muchos dicen que lo que se firmó el viernes es un embudo porque no hay ningún compromiso claro del ELN de dejar de delinquir. Bueno, quien diga eso es porque no lee o no ha leído los acuerdos. No hay tal cosa. Efectivamente se van a producir hechos que van a ir logrando, esperamos nosotros, que decrezca y se desescale el conflicto armado y también las prácticas que se llevan a cabo en el contexto de un conflicto que dura desde hace 60 años. Lo que no se puede pretender, repito, es que de manera mágica, de un día para otro se acabe el conflicto armado. Todos quisiéramos eso, pero en la práctica eso es imposible. Así que hay que ir construyendo, y hay que ir construyendo en medio de las dificultades que genera precisamente un cese al fuego que no tiene precedentes tal y como está previsto y pactado en los acuerdos que, repito, están ya a disposición de cualquier ciudadano para que puedan ser leídos y se entienda realmente lo que se ha pactado luego de estas semanas de negociación en La Habana. Senador, le hago la pregunta a propósito de los modos de financiamiento del ELN de una manera distinta y relacionada con las fechas. Si después del 3 de agosto, que es cuando se inicia el cese del fuego por 180 días, se confirma, por ejemplo, que hay un secuestro y que lo han cometido tropas del ELN, ¿eso qué consecuencia tendría en la mesa? ¿Se rompe el cese? ¿Sigue adelante? ¿Qué pasaría a partir del 3 de agosto? No se rompería el cese, pero sí evidentemente entrarían a desarrollarse las acciones que corresponden por parte de la fuerza pública, pero ahora en condiciones distintas. Primero, repito, el mecanismo que va a existir en ese momento y que desde ya se está construyendo tendrá información sobre ese particular. Es un deber de las partes informar sobre privaciones de libertad. En segundo lugar, se intentará que cuanto antes se resuelva esa circunstancia, pero el deber constitucional y legal de la fuerza pública de actuar está plenamente vigente. Así que sobre ese particular no debe haber dudas. Senador, el gobierno ha sido muy exigente en estos diálogos en que ninguno de quienes están en la mesa hablen por fuera de la mesa de lo que sucede en estos diálogos de paz con el ELN. Sin embargo, el comandante Antonio García de esta guerrilla es muy activo en redes sociales y le da duro al gobierno frente a estos diálogos. ¿En algún momento se le ha pedido o se le va a pedir que cumpla este compromiso de no hablar por fuera de la mesa? No, yo debo destacar que este ciclo fue en muchos aspectos exitoso y entre ellos debo decir que a pesar de dificultades que generan tal o cual declaración por parte de distintas personas, tanto del gobierno como del ELN, el hecho es que logramos el propósito con un nivel de, yo diría, confidencialidad bastante aceptable. La opinión pública no se enteró realmente del contenido de los acuerdos, sino hasta que estuvieron listos y firmados, y ese era el objetivo. Y no porque haya ninguna especie de secretismo ahí, sino porque ese trabajo requiere precisamente poder tener la concentración, poder desarrollar diálogos que son difíciles en ciertas condiciones que lo hagan viable y eficaces precisamente esos ejercicios. Y creo que ese aspecto de nuestro trabajo se logró de una manera, yo diría, bastante aceptable. Senador, una última inquietud que también tiene que ver con un ejemplo como el que planteaba Espinosa. Supongamos que en alguna parte del territorio colombiano, en la tarea de defender a la población, hay un enfrentamiento entre el ejército y el ELN. Como el ELN sigue delinquiendo, entonces va a decir que es el gobierno nacional, que es el ejército nacional el que ha roto el cese bilateral. No creo que jamás reconozcan, pues, que el hecho de una actividad delictiva tenga como consecuencia que la fuerza pública los ataque. Eso va a querer decir que la gente se va a quedar en los cuarteles, que no va a salir para no poner en riesgo el cese al fuego.
Bueno, yo reitero esto porque es muy importante. En ningún lugar de los acuerdos, y en eso fue ayer muy explícito el comandante de las fuerzas militares, hay limitaciones a la acción de la fuerza pública distintas a las que están previstas en el acuerdo y los protocolos, y que tienen que ver con lo que ya hemos comentado. En caso de presentarse situaciones puntuales, lo nuevo es que hay un mecanismo de monitoreo y verificación que cuenta además con un apoyo que proviene de las comunidades. Habrá también una veeduría social, pero ese mecanismo existe para que precisamente se pueda observar y constatar quien comete esa clase de violaciones al cese al fuego pactado. En caso de que sean establecidas, pues la mesa de diálogos tendrá que abocar esa situación y examinar cuáles son las consecuencias que tiene. Perfecto, senador, muchísimas gracias y quedamos pendientes del desarrollo de estos importantes anuncios del fin de semana. Buen día para usted. Gracias, Gustavo. Un saludo muy cordial.